Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 15 de octubre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. Tom nos cuenta que su papá le contaba lo que hacía cuando era chico y le prometió llevarlo al sitio donde él nació. Antes de comenzar o llegar a un destino podemos usar un mapa. Los dibujos que aparecen en el mapa sirven para saber si hay objetos o condiciones geográficas de un lugar. La rosa de los vientos nos indica norte, sur, este y oeste. Estos dibujos nos indican lo que podemos encontrar o en el caso de los ejemplos rojos nos indican qué no se puede hacer o precaución o señalamientos prohibidos. Tom nos muestra el mapa para llegar a la casa de su papá. Vamos a aprovechar el viaje para conocer más lugares. Vamos a dibujar cómo se representaría un restaurante y nos quedaría de esta forma. Ahora sí, vamos a buscar un sitio que nos gustaría visitar. Por ejemplo, el tenedor representa un restaurante. También podemos ver un parque. Podemos ir al Deportivo San José. Para ir a comer de la casa de su abuelita, tendrá que ir una cuadra al norte, caminar 5 cuadras al este y ahí estará el restaurante. Para ir a la iglesia podría tomar esta ruta. En casa puedes trazar la ruta de Tom para que no tengas que regresar a la casa de sus abuelos y aprovechar el tiempo de su viaje. Este mapa es una imagen real del pueblo de San José. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que consigas un mapa del lugar donde vives y junto con tu familia describan un trayecto, por ejemplo, de la casa donde vives al mercado o al parque más cercano. Seguimos con historia. El tema es la separación de Texas. Por mucho tiempo, Texas fue parte de México. Estamos en una guerra, pero vamos a ver qué sucedió. La independencia de Texas fue debido a la entrada de colonos y a la intención de Estados Unidos por expandirse. La lejanía y muchos otros factores hicieron que Texas se independizara en 1845. Texas anexa al territorio de Estados Unidos. Entre los colonos y los mexicanos había muchas diferencias. Muchos colonos se fueron instalando hasta que ya eran la mayoría. El general Santana encabezó la lucha para evitar que Texas se independizara. Vamos a conocer a Santana. Santana nació en Jalapa, Veracruz. Fue hijo de criollos. Inició su carrera militar desde muy joven. Era una persona muy carismática. Santana critica a Iturbide hasta derrocarlo. Además ocupó la presidencia durante 11 ocasiones distintas. Al principio de la década de 1830, muchos colonos se instalaban en el territorio mexicano sin que ninguna autoridad pudiera impedirlo. Los tejanos se rebelaron y se enfrentaron contra el ejército en la batalla del Álamo. Ganó el ejército mexicano. En 1824, esta era la extensión de México. Al iniciar la década de 1830, la situación en Texas ya era muy complicada. Ingresaban a Texas y no obedecían las leyes mexicanas. Santana llegó a Texas, pero fue capturado y obligado a que firmara vendiendo la mitad del territorio del país. En 1845 pediría su anexión a Estados Unidos. El gobierno estadounidense atacó a México y en mayo le declaró la guerra a México. Unos atacaron Tamaulipas y otros por California. El gobierno de Estados Unidos atacó a México y en agosto de 1847 llegaron al Valle de México. Fue derrotado el ejército mexicano. A lo largo de los meses se negoció la paz y en 1848 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se reconoce la venta de estos estados. Debido a esta derrota y la pérdida de Texas, muchos criticaron a Santana. Esas son las causas que llevaron a la separación de Texas. Fue 1. El expansionismo norteamericano. Estados Unidos quería abarcar más territorio, crecimiento de la población de los colonos. El gobierno estaba en la capital y la lejanía hacía que fuera difícil controlar esta zona. Otra causa fue la dificultad para mantener y hacer cumplir la ley. También cuando hubo un cambio a la República Centralista y cuando Santana fue hecho prisionero, negoció su vida por Texas. El reto de hoy es el siguiente. Investiga cuánto tiempo tardó Texas antes de unirse a Estados Unidos y platícalo con tu familia. Seguimos con lengua materna. Hoy vamos a hablar sobre lo que será buscar información en diferentes fuentes. Cuando realizamos una investigación solo utilizamos la información más relevante. Tiene el calcetín nos dice que va a visitar a su abuela y decidió poner un huerto para cosechar sus propios alimentos, solo que hay un problema, no sabe nada de los huertos.
Tenemos que buscar información en diferentes fuentes. Por ejemplo, si buscamos información en el libro de desafíos matemáticos, no vamos a encontrar la información que buscamos, y en este libro de fábulas tampoco nos va a servir. Para nuestro propósito, vamos a utilizar esta página de internet. Podemos ver que tiene de título El Huerto, así que sí lo podremos usar. Vamos a revisar qué dice para identificar lo más importante. Por ejemplo, hay huertos urbanos, han existido durante millones de años y durante la Segunda Guerra Mundial también fueron muy usados. Es una buena forma de usar nuestros propios alimentos. ¿Ustedes saben cuáles son los beneficios de tener un huerto? Y en sus propias escuelas tienen un propio huerto algunos. Una pregunta podría ser cómo construir un huerto, qué materiales vamos a utilizar, cómo cuidarlo y mantenerlo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un espacio con una buena iluminación solar. ¿Qué material vamos a usar? Después sería elegir un recipiente para tu huerto. Considera escoger el que mejor se acomoda a tu espacio, aumentando el número de macetas para aumentar tu huerto. ¿Qué y cómo vamos a sembrar? Ahora debemos rellenar de sustrato. Antes de empezar, pregúntate ¿qué es mejor para empezar el huerto? ¿Con semillas o directamente la planta? Finalmente, en casa puedes plantar lo que quieras, como maíz, tomates, habas. Aunque se puede plantar de todo, es mejor empezar con cultivos más fáciles. Cuando le damos orden a lo que investigamos, nos va a facilitar realizar un reporte. Si la bolita de tin tiene espacio, ya no requiere tener macetas. Vamos a seleccionar lo que para tin tiene utilidad. La siembra depende mucho del tamaño de la planta, por lo que hay que determinar la separación que habrá entre ellas. Por ejemplo, en un cuadro de 30 por 30 centímetros se debe de colocar una semilla de jitomate, en otro 4 semillas de lechuga, apio, betabel o acelga. Todo lo que hemos comentado se puede redactar en escrito. Debemos hacer un informe de investigación. Primero necesitamos una portada donde se pongan sus datos, el tema y la fecha. Después agregamos una introducción. Vamos a desarrollar toda la información que juntamos y agregar imágenes. Y no olvides agregar una conclusión y también la bibliografía. Recuerda que debes colocar signos de puntuación y acentos. Si no sabes cómo se escribe una palabra, puedes recurrir a un diccionario para hacer un borrador antes de realizar tu trabajo final. El reto de hoy es el siguiente. Elabora tu informe de investigación escrito a mano. Si no sabes sobre qué tema quieres investigar, te invito a observar el siguiente video sobre los huracanes. Es un tema muy interesante, pues actualmente hemos vivido algunos de ellos. Seguimos con artes. El tema es todos para uno y uno para todos. Hoy veremos los roles interpretativos. Los actores necesitan una preparación corporal, ya sea que bailen, canten. A veces los actores necesitan habilidades muy desarrolladas para interpretar a su personaje. Los actores le dan vida a un personaje. Aquí podemos ver a los bailarines, que son los encargados de realizar coreografías. En el ballet los bailarines hacen una función de actor. En la siguiente imagen podemos ver acróbatas y tienen que tener una habilidad de equilibrio para no caerse. Esta es una orquesta, está dentro de un foso, tiene la misión de tocar la música que integra una obra de teatro. Los cantantes pueden ser parte de los personajes, como en una ópera. Se necesitan actores que canten. Vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a sacar del baúl un objeto. Es Rapunzel, y ella sería la actriz de nuestra obra. Aquí podemos ver el atuendo de una bailarina. Este vestuario es de ensayo. Todo esto forma parte del bailarín. Tenemos malabares. Y aquí podemos ver un triángulo, claves y un arpa. El músico es el encargado de tocar estos instrumentos. Y aquí tenemos a una cantante. En el siguiente video podemos ver la importancia de ensayar antes de presentar una obra. Un ensayo es la fase preparatoria antes de que la obra se presente a un público. Desde el teatro griego hasta la actualidad, los ensayos permiten mejorar imperfecciones. El actor debe concentrarse para estar en contacto con sus emociones y recordar sus experiencias para representar las vivencias del personaje, y pensar y sentir sus emociones. Se trata de que el actor viva a los personajes como si fuera real. El actor debe poner en marcha toda su imaginación. También debe tener en cuenta las circunstancias dadas. Además de las consideraciones en los ensayos, se deben considerar todos los elementos como la música, la iluminación, entre otros. A partir de los ensayos, los actores se van identificando con sus personajes. En esta materia no hubo reto. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.